pandemia demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Todos somos vulnerables. Es importante que ante la situación de aislamiento no se descuide la vacunación. Si dejamos de protegernos, aumenta el riesgo de que aparezcan otras enfermedades para las cuales ya contamos con vacunas. Asegúrate que vos y tu familia tengan las vacunas al día. Consulta con tu médico. La vacunación es esencial. Las vacunas protegen. Muy bienvenidos a la segunda jornada del 10º simposio de la Fundación Vacunar. En el día de hoy vamos a estar hablando de seguridad y confianza en las vacunas. Tengo el honor de presentarles a la doctora Alejandra Marcos, quien va a coordinar conmigo la mesa. Alejandra es médica pediatra, magíster en gerencia y administración en sistemas y servicios de salud. Es profesora universitaria, es coordinadora del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, directora del curso de posgrado de actualización en inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandra, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá. Quería agradecerles la invitación de poder participar a la Fundación Vacunar, a Mariano, a Romina. Es un honor siempre participar de estos espacios donde podamos intercambiar ideas y a pesar de toda la situación que estamos pasando, que podamos contar con este espacio para encontrarnos y bueno, poder intercambiar nuestras ideas y nuestros pensamientos. Así que bueno, vamos a empezar con la mesa del día de hoy. El primer disertante que tenemos es el doctor Daniel Stecher. Él es médico especialista en infectología, jefe de la División de Infectología del Hospital de Clínicas General José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Es director de la carrera de especialista en enfermedades infecciosas, unidad académica del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, integrante del área de recomendaciones científicas, Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social. El tema de él es vigilancia de los efectos adversos atribuidos a las vacunas. Bienvenido.
Buenas tardes, gracias Alejandra, gracias Flor por la presentación. Un agradecimiento a los organizadores por esta invitación. El tema del cual vamos a hablar es de vigilancia de los efectos adversos atribuidos a las vacunas en general y con las particularidades que tiene el sistema de vigilancia que hemos implementado en Argentina. Estos son mis conflictos de interés, o sea que no tengo. ¿Cuál es el problema con las vacunas? Las vacunas, como cualquier fármaco, van a tener eventos adversos y algunos de ellos son bastante conocidos y son los que llamamos verdades, que es lo que le pasa a la gente que recibe vacunas, y son eventos que no solo los conocemos, sino que los podemos predecir. Sabemos, a modo de ejemplo, que las vacunas neumocóxicas, más del 20% de los pacientes van a tener reacciones locales, 1 en 40.000 casos de vacunados con sarampión van a presentar plaquetopenia. Hay algunos eventos adversos más graves, como el bicilotropismo de la fiebre amarilla o el síndrome de Guillain-Barré de la influenza, que son eventos poco frecuentes y que no afectan en general a los pacientes que reciben vacunas en forma masiva. Pero el problema es que también existen los llamados mitos, que son aquellos que han sido adjudicados a las vacunas y que diferentes literaturas a lo largo de los años han mostrado que no tienen ninguna relación. Y ahí podemos nombrar al autismo teóricamente producido por el sarampión y timerosal, a algunas enfermedades como la gripe por vacunas. La influenza es una vacuna inactivada, por lo tanto no va a producir nunca enfermedad clínica. Algunas cuestiones como la infertilidad y otras atribuidas a la vacuna de VPH, ya desmentidas abiertamente por todos los estudios y todas las vigilancias que hace la Organización Mundial de la Salud, y algunas de las cuales ya se habla menos, pero todavía se puede escuchar, por ejemplo, esclerosis múltiple asociada a hepatitis B. El problema es que por más que los eventos adversos sean realidades y los otros sean mitos, esta diapositiva que hace mucho la venimos usando, es para ilustrar que en general vende mucho más los rumores que las noticias. Por lo tanto, la teoría de los eventos adversos o los mitos de los eventos adversos van a impactar en las coberturas de vacunación. ¿Y cómo es que hacen esto? Este gráfico muestra cuál es el impacto que tiene el problema de seguridad en vacunas en las coberturas de vacunación. Aquí vemos que en la primera parte, cuando tenemos una enfermedad muy activa que impacta en la población y aparece una vacuna, hay una gran demanda de esta vacuna y por lo tanto aumentan rápidamente las coberturas de vacunación. De esa forma vamos a asistir a la caída de la enfermedad, pero el problema es que va a haber un punto en el cual la población no va a haber enfermedad y lo que sí va a haber eventos adversos. Esto suele acompañarse de una pérdida de confianza en la vacuna, caídas de la cobertura y ahí aparecen los brotes de enfermedad. Con lo cual volvemos a vacunar o volvemos a mejorar las coberturas. Y este ciclo se repite incesantemente hasta que, si podemos, logramos erradicar la enfermedad y dejamos de vacunar y también dejamos de tener eventos adversos. Como esto ha sucedido pocas veces hasta ahora, ejemplos de viruela, de polio 2, probablemente tengamos que seguir trabajando en seguridad en vacunas para no afectar las coberturas de vacunación. La seguridad es tan importante que en cualquier instancia del estudio de una vacuna, la seguridad es un evento que se vigila permanentemente. Estas son las fases de investigación y desarrollo de una vacuna, que hoy en día salen publicadas en los diarios. Antes teníamos que explicar lo que era fase 1, 2, 3, 4, hoy todo el mundo lo sabe. Y fíjense que en todas las fases, además de inmunogenicidad, eficacia y efectividad, siempre se vigila lo que es seguridad. Incluso cuando se plantea la introducción de una vacuna al calendario nacional de vacunación, que tiene varios elementos a tener en cuenta, como la prioridad política en salud pública, la carga de la enfermedad, otra de las cosas que se mira, además de eficacia, calidad, es la seguridad de la vacuna. Es decir, que la seguridad de la vacuna y su vigilancia están siempre presentes en la evaluación de cualquier tipo de vacuna que incluyamos en el calendario. Por lo tanto, si uno quiere tener un sistema, debe tener lo que se conoce como sistema de vigilancia de eventos supuestamente asociados con la vacunación o inmunización. Esto es un error de la diapositiva que acabo de ver. Esto es lo que se conoce por el acrónimo ESAVI. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de vigilancia? Identificar en forma temprana y analizar los eventos adversos para generar una respuesta rápida y apropiada que permita minimizar el impacto negativo en la salud de los individuos y en el programa de inmunizaciones. Contamos con bibliografía que utilizamos para elaborar estos sistemas. Aquí les muestro dos ejemplos, uno de la Organización Mundial de la Salud y otro de la OPS. El de la OPS todavía es un borrador que no ha sido completamente validado, pero esperamos que lo sea para
Este año hemos trabajado con la OPS en la elaboración de este borrador, y lo que tratan estos dos textos es de cómo se analiza lo que se conoce como eventos adversos y su causalidad. ¿Qué es lo que vigilamos? Vigilamos lo que se conoce con el acrónimo de SAVI, que es cualquier situación de salud no esperada, ya sea un signo no favorable, no intencionado, hallazgos de laboratorio, síntomas o enfermedad, que ocurra en forma posterior a la administración de una vacuna. Lo importante es que el SAVI no tiene por qué tener una relación causal, sencillamente lo que se investiga es todo lo que suceda en un plazo de tiempo que esté relacionado con la vacuna. Es decir, cuando uno detecta un SAVI, lo que está diciendo es que algo pasó después de la vacunación y vamos a analizar si ese algo tiene o no que ver con la vacuna. La clasificación de SAVI ha tenido varios cambios en los últimos años y lo que les estoy mostrando ahora es la propuesta de OMS-OPS para el futuro de la clasificación de los eventos adversos. Para hacerlo sencillo, la propuesta es dividir a los eventos en dos tipos, aquellos en los cuales tenemos toda la información que necesitamos para analizarlo y otro tipo en el cual nos falta información. Cuando tenemos toda la información, podemos decir que el evento puede ser consistente con la vacunación, lo que llamaríamos relacionado. Del otro lado, a la derecha, cuando no hay relación, o sea, un evento coincidente, y en el medio lo que denominamos eventos indeterminados, que son, por ejemplo, aquellos que no tenemos antecedentes biográficos, por ejemplo, las nuevas vacunas. Y si no hay una información adecuada, esto pasa a una especie de depósito en el cual acumulamos estos eventos para analizarlos posteriormente cuando tengamos más datos bibliográficos o más experiencia. Este tipo de clasificación la tenemos en elaboración, todavía no lo hemos implementado totalmente, lo que sí estamos haciendo es trabajando con la parte de eventos relacionados o consistentes con la vacunación. Y cuando un evento hay que clasificarlo, tenemos la siguiente clasificación. Unos son los que están relacionados con el producto, o sea, los que son causados por una sustancia que forma parte de la vacuna, que puede ser tanto el antígeno, el ayudante o cualquiera de los componentes que tiene, y en el cual ya tenemos experiencia previa bibliográfica de esto. Por ejemplo, las reacciones locales por vacuna de neumococo o la plaquetopenia por sarampión que nombraba antes. Después hay otro evento que es el que está relacionado con un defecto en la calidad del producto, que es cuando parte del producto, generalmente se trata del dispositivo, nos puede generar un problema. Hoy ya hemos dejado de utilizar vacuna OPV, pero no era infrecuente encontrar un evento que consistía en que se soltaba el tapón del frasquito de polio y caía todo el gotero adentro de la boca del niño. Este es un evento que lo hemos visto con bastante frecuencia. Después tenemos lo que llamamos error en la vacunación o error programático, que es el que está causado por una alteración en la manera de vacunar o en los procedimientos. Esto, por ejemplo, puede ser una vacuna que está con un esquema no indicado, una vacuna atenuada en una embarazada, todo lo que tenga que ver con el procedimiento de vacunación. Luego tenemos algo que es muy importante, que es la reacción relacionada con la ansiedad por la vacunación, algo que ustedes van a ver con cierta frecuencia, por ejemplo, en vacuna de VPH, que es una reacción de mareos, a veces se produce hasta pérdida de conocimiento, y esto tiene que ver con la ansiedad. Incluso esta ansiedad puede darse antes que la persona reciba la vacuna, solo por la impresión de la aguja, y esto lo hemos visto alguna vez. Y finalmente el evento coincidente, en el cual un análisis de la situación nos demuestra que no ha habido ninguna relación entre la vacuna y que el evento es, como dice el nombre, una coincidencia. Ejemplo, alguien que hace un cuadro gripal, al día siguiente recibir vacuna de gripe, esto es porque estaba incubando un cuadro respiratorio y desarrolla la enfermedad. No tiene nada que ver con la vacuna. Demostrar esta causalidad es algo bastante complejo. Este es el algoritmo que plantea OMS. Solo voy a mostrarles que si hay una evidencia fuerte de otra causa, se puede descartar a la vacuna como causa, y si tenemos otras evidencias a favor, podemos llegar a decir que sí es así. De manera, la diapositiva lo único que quiere mostrar es que hay todo un proceso de estudio y de análisis del evento, que para demostrar si tiene antecedentes bibliográficos, si hay plausibilidad biológica, si hay experiencia previa, para poder decir que un evento se relaciona o no con la vacuna, o podemos denominarlo coincidente o dejarlo como indeterminado para estudios futuros. La otra forma de clasificarlos es por la severidad. Acá tenemos un cambio. Los que están familiarizados con nuestro sistema de vigilancia recordarán que antes hablábamos de leves, moderados y graves.
Hoy OMS ha propuesto que solo sean graves o no graves, lo cual yo lo agradezco porque poner un moderado era un tema bastante complejo. Y la clasificación dice que cualquier evento que cause la muerte o ponga en riesgo inminente la vida, produzca hospitalización, resulte en discapacidad significativa persistente o genere una anomalía congénita, se lo clasificará como grave. Todos los que no tengan estas características se consideran no graves. O sea, sacamos lo que sería antes leve o moderado. ¿Cómo vigilamos en la Argentina? El sistema de vigilancia argentina es un sistema pasivo que depende de la notificación de aquellos que asisten a un evento. Esto lo diferencia de los sistemas de vigilancia activa, que son metodologías dirigidas en general a una vacuna o un evento específico, que son bastante complejos de implementar y solo utilizamos para situaciones especiales. ¿Qué es lo que se notifica? Lo que definimos antes como ESAVI. ¿Y quién notifica? Esto es muy importante, notifica a cualquier persona que asista al evento y sin necesidad ni siquiera de ser personal de la salud, si bien en el sistema nuestro se va a requerir por lo menos alguna relación con personal de salud para poder notificarlo. Lo que quiere decir es que no hace falta que sea alguien que trabaje en vacunas o que haya indicado la vacuna, cualquier persona que asista a esto puede notificarlo. El organismo responsable de recibir la notificación y de analizarla es la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, denominada por su sigla CONASEVA. Hoy en día estamos trabajando en un sistema de notificación online que nos ha dado muchos resultados. Me voy a tomar un minuto para explicárselos. El sistema corre en la plataforma CISA y si ustedes quieren notificar un evento y entran a la plataforma van a ver que hay una ventana que se refiere a ESAVI. Esto no requiere tener usuario de CISA, cualquiera que entre puede hacerlo. El usuario se requiere para poder analizarlos y una vez que ustedes entran en esto, van a pedir algunos datos personales y se va a desplegar una ficha que es un poco más larga que esta, solo para ejemplo, que es una ficha bastante amigable y que en los últimos tiempos la hemos ido mejorando a medida que tenemos algún tipo de devolución. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto y por qué estamos reemplazando lo más rápido posible a la vieja ficha que nos recibíamos por mail, por foto de un teléfono, etcétera? Es un sistema en línea, o sea que es rápido, no requiere un usuario. Se notifica simultáneamente a la jurisdicción y a nivel central. Esto quiere decir que si alguien detecta un evento en la provincia de La Pampa, no solo nos enteramos nosotros en la dirección, sino que el responsable de jurisdicción de La Pampa también recibe una alerta. Hay mucha agilidad en la comunicación con el notificado. Esto nos permite tener un intercambio con quien notifica muy rápido y hemos resuelto eventos en el día con esto. Y obviamente esto genera mayor eficacia en la investigación y una gran rapidez en los cierres de los eventos. Estos eventos son analizados en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, que está creada por una resolución ministerial del año 2013 y tiene como objetivos asesorar al Ministerio de Salud en cualquier aspecto referido a seguridad vacuna e inmunobiológicos y hacer un apoyo técnico y científico en el análisis de los casos y de los rumores. También generamos algoritmos de trabajo, manuales de procedimientos, etc. Está integrado por representantes de la DISEI, ANMAT, OPS y al momento 3 sociedades científicas, SADIP, SAP y SADI, pero cuando nos encontramos con algún evento poco frecuente o que supera nuestro expertise, solemos convocar a algún especialista en el tema que nos ilustre, nos asesore y nos ayude a resolver el evento. Las responsabilidades para analizar están a nivel local, jurisdiccional y nivel central. El nivel local es el que notifica el evento, hace la investigación y genera acciones de control, y la jurisdicción en nivel central participan en esto, además de hacer una recomendación, tomar decisiones, y nosotros particularmente en nivel central generamos un informe anual que difundimos después a todas las jurisdicciones. Lo que voy a mostrarles ahora es cuál es la experiencia que tenemos en los últimos años en la notificación y análisis de los eventos asociados a las vacunas. Lo que estoy mostrándoles es las notificaciones desde el año 2010 hasta el 2019, que es el último informe que tenemos cerrado. En las barras rojas vemos número de eventos, en las barras azules son los eventos relacionados con la vacuna y en las verdes los eventos graves. Miren qué interesante cómo hemos ganado sensibilidad en este sistema, cada vez tenemos más notificaciones y lo que es interesante es que mantenemos la proporción de eventos relacionados y muy bajos los eventos denominados graves. El año 2019, que es el que voy a mostrarles de ejemplo de cómo estamos trabajando, nos muestra una cantidad de 1.750 notificaciones, de las cuales si ustedes miran las más comunes corresponden a quíntuple, triple viral y después viene el resto de las vacunas. Pero esta es una idea
que no representan la realidad, porque lo que tenemos que hacer en realidad es tener alguna tasa que las vincule a las vacunas aplicadas. Así que a partir de este año estamos trabajando en lo que es informes de tasas por 100.000 dosis aplicadas de cada vacuna. Y cuando ven esto se dan cuenta que la vacuna que más eventos nos está notificando es fiebre hemorrágica argentina, y luego la siguen bastante lejos triple bacteriana celular y neumococo 23 valente. El resto viene un poquito más atrás. También tenemos que ver cómo las clasificamos. Fíjense, nosotros durante el año 2019 tenemos estos hallazgos, son muy similares a los años previos. La mitad son eventos relacionados y buena parte del resto son programáticos, quedando un sector de los llamados no concluyentes, que son los que tenemos que investigar un poco más. Pero lo más interesante de esto es que menos del 10% corresponde a eventos graves. En resumen, esto lo que está mostrando es que tenemos un sistema de vigilancia importante y que la seguridad de las vacunas que están en el canal nacional es muy buena, porque el nivel de eventos graves es bastante bajo. Les voy a mostrar, en función del tiempo, solo 2 o 3 vacunas. Les voy a mostrar las primeras 3 vacunas de nuestro listado para que vean cómo la estamos analizando. Fíjense, para la fiebre hemorrágica argentina, que es una vacuna para nosotros muy importante porque somos el único país que la utiliza, o sea que la única experiencia que es la nuestra, por lo tanto generamos experiencia permanentemente. Fíjense que tuvimos un solo evento relacionado, denominado grave, fue un exantema febril que requirió vacunación. Como requirió internación, la internación lo define como grave, aunque uno podría pensar que a veces no, pero lo que más tuvimos fue errores programáticos, como dosis duplicadas, vacunación de embarazo, intervalos equivocados, etc. O sea, no fue una vacuna que nos haya generado eventos importantes. La otra vacuna que seguía era triple bacteriana celular y nuevamente el mismo problema, la misma situación, prácticamente no tenemos eventos graves, estos son exantemas febriles y un cuadro de anafilaxia que tuvimos, y los eventos relacionados en su gran mayoría fueron reacciones locales, ansiedad, o sea, no se complicó la vacunación según nuestro análisis. La tercera vacuna es neumococo polisacárida, y esta la quiero mostrar porque suele ser un motivo de consulta frecuente, el problema de los eventos locales. Esta es una vacuna muy reactogénica, sea 23 o sea 13, y alertamos a que cuando uno encuentra una vacunación de neumococo con una reacción local importante, hay que tener paciencia, un poco de hielo, antiinflamatorios, no se requiere ecografía, ni drenaje, ni nada. Este es un evento habitual y tampoco está claramente relacionado con los lotes de vacunas. Todas las vacunas de neumococo van a hacer lo mismo, la bibliografía lo relata y nosotros lo hemos constatado. También es importante vigilar algunos signos de alerta. Nosotros lo que vigilamos es vacunas SAVIS producidos en embarazo, esto lo hacemos todos los años, y fíjense, de todas las vacunas que hemos tenido, tenemos solo 2 eventos relacionados para doble y triple celular, los 2 son eventos locales, no hemos tenido problemas graves, y el resto son todos errores programáticos, de los cuales la mayoría, si ven lo de triple viral, son mujeres que se vacunan con una vacuna que no se utiliza en embarazo y detectan su embarazo de una forma posterior a la vacuna. De todas maneras, en el seguimiento de estas mujeres nunca hemos tenido problemas, los embarazos suelen ser de tiempo habitual, con recién nacidos sanos y sin complicaciones. Una cosa que siempre nos importó es saber cómo estamos parados en el contexto mundial con respecto a lo que es vigilancia de vacunas. Y para nuestra, yo diría, alegría, GVAP sacó un indicador de eficiencia del programa, que esto es muy similar al sistema de, por ejemplo, de vigilancia de febriles exantemáticas, que requiere una tasa anual por debajo de la cual el país lo que está diciendo es que no vigila bien. La tasa de SAVI que pide el GVAP es de 10 por 100.000 infantes sobrevivientes por año, o sea, nacidos vivos, y esto nos puso muy contentos porque nosotros estamos permanentemente por arriba de ese nivel. Esto quiere decir que nosotros tenemos una tasa de notificación muy importante que nos pone a nosotros dentro del listado de países a los cuales el GVAP reconoce como que tienen un comité de vigilancia de seguridad en vacunas de muy buen trabajo, y tal es así que somos parte de la red del Vaccine Safety Net, que es la red de vacunación segura que ha generado la OMS, y para llegar a esto uno tiene que hacer un buen trabajo de notificación, tener buenos números y buena producción. De manera que esto nos ha puesto muy contentos, fue un trabajo realmente muy importante. Como conclusión, para ir cerrando, puedo decir que la vigilancia de seguridad es parte fundamental de un programa de inmunización
que una correcta vigilancia permite detectar alertas, controlar los rumores y favorecer las buenas coberturas, que Argentina cuenta con un sistema eficiente de vigilancia y de seguridad en vacunas y que notificarlo se sabe es una tarea de todo quien esté vinculado a la vacunación. Agradecimiento a nuestro equipo de trabajo, tanto de la DICEI como integrantes de la CONASEBA y del soporte CISA, y hemos terminado. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu presentación. La verdad que muy clara, es un tema que ha crecido mucho en los últimos años y seguramente un área en el que vamos a tener mucho trabajo por delante, así que muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Va a estar a cargo de la siguiente charla la doctora Florencia Kahn. Ella es médica infectóloga de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Comité Científico de la Fundación Vacunar, presidenta y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y subdirectora médica del Centro Médico Huésped. El tema del que nos va a hablar es confianza en las vacunas. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Les avisamos que pueden hacer sus preguntas a través del foro. Para quienes quieran ir dejando las preguntas para el doctor Stecher y también para mi disertación y la que viene después. Vamos a hablar de confianza en las vacunas, que en un punto tiene algunos puntos en común con la charla que dio Daniel y la charla que va a dar Florencia Cunzolo después. Así que por ahí, si repetimos algunos conceptos, tiene que ver con que queremos puntualizar algunos de ellos. Entonces, para comenzar, bueno, estos son los lugares donde yo trabajo y ya me presentó Alejandra, no tengo conflictos de interés para declarar. Y entonces vamos a hablar un poquito de cuál es el escenario y sabemos que las vacunas son una de las intervenciones de salud pública más costo efectivas, que reducen en forma considerable la incidencia de enfermedades infecciosas, secuelas, discapacidad y que también previenen un importante número de muertes. Las vacunas promueven la salud, es decir, que ayudan a las personas sanas a mantenerse saludables, eliminando un obstáculo importante para el desarrollo humano como son las enfermedades infecciosas. Las vacunas tienen un alcance expansivo porque protegen a individuos, comunidades y poblaciones enteras. La erradicación de la viruela, como también dijo Daniel, es un ejemplo. Y las vacunas tienen un alto impacto y un impacto muchas veces rápido. Entre el año 2000 y el 2018 se redujeron las muertes por sarampión a nivel mundial en un 78%. Y las vacunas salvan vidas y reducen costos. Y recientemente hay un panel de distinguidos economistas que colocó las buenas coberturas de inmunización ampliada para niños en cuarto lugar en una lista de 30 formas económicas de promover el bienestar mundial. Así que esta diapositiva que les estoy mostrando ya la compartió Daniel y ahí es donde les decía que tenemos algunos puntos en común porque cuando hablamos de confianza en las vacunas tenemos que hablar de cómo hay determinados factores y probablemente un poco yo y un poco Florencia Cunzolo, que va a hablar después, nos va a decir cuáles pueden ser aquellos factores que pueden disminuir la confianza en las vacunas y entonces en el punto 3, donde vemos la pérdida de confianza, vemos que cuando las coberturas de vacunación bajan, las enfermedades vuelven y es donde pueden aparecer brotes de diferentes enfermedades, como por ejemplo tuvimos en Argentina el brote de sarampión, que gracias a un gran trabajo que quiero destacar de la DICEI en su totalidad, del Ministerio de Salud de la Nación y de todas las jurisdicciones que trabajaron en conjunto, se pudo controlar este brote y Argentina es un país nuevamente libre de sarampión, pero esto fue gracias a un trabajo que se hizo con y a pesar de la pandemia, así que siguiendo con el tema de confianza, según la Organización Mundial de la Salud, durante la última década en el mundo aproximadamente 1 de cada 5 niños no recibió las vacunas de rutina, 1,5 millones de niños murieron por enfermedades que podrían haberse prevenido por vacunas y esto representa un 17% de todas las muertes en niños menores de 5 años. Entonces,
Esta palabra que a veces nos cuesta traducirla del inglés como vacilación, indecisión o duda respecto a la vacunación, se convirtió en uno de los principales problemas que pone en peligro la salud pública. La Organización Mundial de la Salud lo define como la demora en aceptar o rechazar las vacunas recomendadas a pesar de la disponibilidad de los servicios de salud. Sin ir más lejos, en Argentina contamos con un calendario nacional de vacunación con vacunas para todas las etapas de la vida. Son vacunas gratuitas y obligatorias y es un calendario que es modelo en la región y en el mundo. Sin embargo, como vamos a ver después, debido a dudas o disminución en la confianza en las vacunas, hay personas que, a pesar de contar con un calendario de vacunas gratuitas y obligatorias, hay personas que no se vacunan. Entonces, es un fenómeno complejo, específico de un contexto, varía según el momento, el lugar y las vacunas involucradas. No es un comportamiento dicotómico, como vamos a ver ahora, no se divide el mundo en personas pro vacunas y personas antivacunas, hay matices y esto es una de las cosas que vamos a ver a continuación. Y este es un gráfico que le agradezco siempre a Guadalupe Nogués, porque me parece que grafica justamente esto que estábamos diciendo. No es todo un extremo u otro extremo. Tenemos en Argentina una base de la pirámide, que es la población general, con una gran cantidad de personas que adhieren a las vacunas y que simplemente lo único que necesitan es ir y vacunarse o fortalecer lo que es la difusión general, evitar la postergación. Recordemos que para las vacunas de calendario, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, no se necesita orden médica, entonces esas son todas cosas que evitan las barreras en el acceso a las vacunas. Entonces tenemos una base verde de la pirámide y tenemos el otro extremo, que es el rojo, que es el de los llamados antivacunas, que en Argentina son un grupo minoritario, pero que puede llegar a hacer mucho ruido a través de redes sociales y foros. Pero lo que tenemos en el medio, entre la base verde y la punta de la pirámide roja, es gente que tiene dudas racionales respecto a las vacunas o dudas emocionales. Respecto a las dudas racionales, probablemente se puedan resolver con un buen diálogo, con una comunicación efectiva en vacunas. Y cuando hablo de comunicación efectiva no me refiero a solamente campañas en medios masivos de comunicación, sino a la comunicación que tenemos con nuestros pacientes en el consultorio, explicándoles todas y cada una de las indicaciones que les damos, el racional de esa indicación. ¿Por qué estamos indicando una vacuna? El sistema médico paternalista de hacer indicaciones y decirle, hace esto porque te lo digo yo, esto es como una forma de decir, me parece que no va más, tenemos que sentarnos con los pacientes y explicarles cada una de nuestras indicaciones, y si nos tomamos ese tiempo, a pesar de que a veces el sistema de salud atenta contra eso, probablemente logremos mejor adherencia a las vacunas. Ahora, en el sector naranja de esta pirámide, ustedes lo que pueden ver es gente que tiene dudas emocionales y es lo que llamamos la posverdad, la resistencia a las evidencias. O sea que ahí no importa tanto la evidencia científica o los papers que tengamos para mostrarle a los pacientes, seguramente a pesar de eso no van a querer vacunarse, y ahí la palabra clave es empatía, tratar de escuchar al otro, cuáles son las dudas que tiene el otro que pueden ir más allá de las evidencias científicas. Y probablemente, aparte de esta población que está en la pirámide naranja, podamos con empatía, con diálogo y siempre desde el respeto convencerlos, y a otra parte no. Cuando nosotros vemos el grupo técnico asesor en vacunas de la Organización Mundial de la Salud, que trabaja en el tema de confianza en vacunas, propone un modelo que incluye las 3 C que determinan este comportamiento. Por un lado, la confianza, la credibilidad en los profesionales de la salud, las vacunas y su efectividad. Por otro lado, la complacencia, la baja percepción de riesgos de enfermedades prevenibles por vacunación y la importancia de las vacunas. Recordemos esto que, si bien seguramente ya muchos lo escucharon, esto que decimos que las vacunas son víctimas de su propio éxito, y tiene que ver con esto de que gracias a las vacunas hay enfermedades que ya prácticamente no estábamos viendo, como sucedía con el sarampión,
pero en cuanto a la percepción del riesgo baja, en cuanto dejamos de sospechar ciertas enfermedades, las personas pueden dejar de vacunarse y de esa manera las enfermedades volver. Y la tercera C es la conveniencia en cuanto a la disponibilidad y la accesibilidad de vacunas y servicios de salud. Entonces también clasifica los diferentes factores que influyen en la decisión conductual de aceptar, retrasar o rechazar algunas o todas las vacunas en 3 categorías, según el contexto, según el individuo y el grupo, o según las influencias específicas de las vacunas y de la vacunación. Entonces, en una encuesta que hizo la Organización Mundial de la Salud en el 2014, entre, digamos, 2013 a 2014 en 13 países, se vieron en factores contextuales, hubo por un lado creencias religiosas y factores culturales, por otro lado el nivel socioeconómico, el género y la edad, por otro lado los líderes de opinión y la influencia que podían tener los líderes de opinión en las personas, las barreras geográficas y también el entorno de comunicación y medios. En cuanto a las influencias individuales y grupales, la percepción del riesgo y con respecto a la seguridad de la vacuna, la falta de beneficios percibidos. Siempre decimos que es muy difícil medir el beneficio de la vacunación porque básicamente el beneficio de la vacunación es la ausencia de enfermedad y eso es intangible, es difícil de medir y entonces es mucho más fácil decirle a un hipertenso que tome una pastilla para disminuir la presión porque probablemente en los controles posteriores va a evidenciar una disminución en su tensión arterial o lo mismo con la hipercolesterolemia. Sin embargo, el resultado de la vacuna es la ausencia de enfermedad y esto es muy difícil de medir. También el nivel de confianza en el sistema de salud y en los proveedores de atención médica y muchas veces tiene que ver la falta de conocimiento o desinformación de la población. Hay factores que son específicos relacionados con vacunas o con vacunación. Por un lado, el riesgo de aparición de eventos adversos después de la vacunación, el modelo del programa de inmunizaciones, también la falta de conocimiento sobre esquemas de vacunación y vacunas entre los profesionales de la salud, y esto es una deuda que tenemos pendiente porque muchas veces vemos que una de las barreras es que los mismos profesionales de la salud son los que no indican determinadas vacunas y después lo podemos hablar en la discusión y capaz que Daniel me va a poder ratificar esto, pero vemos muchas veces que hay profesionales de la salud que, por ejemplo, no conocen correctamente el esquema secuencial de neumococo y vemos que hay adultos que recibieron muchas dosis de vacuna polisacárida de 23 serotipos y nunca recibieron la vacuna conjugada de 13 serotipos. Lo mismo sucede en algunos casos con personas que tienen muchas dosis de vacuna antitetánica pero no tienen doble adultos o no tienen triple bacteriana acelular, y esto tiene que ver con desconocimiento y con una deuda que también tenemos pendiente con el personal de salud, porque siempre decimos que si la vacunación depende solamente de los infectólogos, estamos perdidos porque somos pocos. Entonces, la vacunación es responsabilidad de todo el equipo de salud y de todos los médicos y las médicas de cabecera, neumonólogos, médicos clínicos, médicos de familia, gerontólogos, ¿sí? Pediatras, en fin. Así que ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Y también en la confianza en la administración de vacunas, y esto es muy importante, la capacitación continua y la prevención de errores programáticos. Entonces, en cuanto a vacilación y comunicación voy a decir poco porque después tenemos a una experta en comunicación para que nos hable, pero la comunicación es una herramienta, pero no necesariamente es un factor determinante en la vacilación ante la vacunación, porque hay otros factores que influyen. Cuando la comunicación es mala o inadecuada puede influir negativamente en la adherencia a la vacunación y contribuir en la vacilación, y la vacilación o dudas a la vacunación se deben en gran medida a las opiniones difundidas por líderes asociados con movimientos antivacunas, principalmente, como les dije al principio, a través de blogs, a través de foros, que contribuyen a la reducción de tasas de cobertura de vacunación en varias comunidades. Y acá es importante mencionar un tema que tiene que ver con el sesgo de confirmación y tiene que ver con que las personas suelen buscar en las redes sociales, en los foros
o en YouTube o en Google, en donde sea, aquello que va a confirmar lo que ya pensaban previamente. Entonces, estos foros y estos lugares retroalimentan un pensamiento que la persona que se pone a buscar ya tenía de antemano. Entonces, la propagación de rumores o malos entendidos en los medios de comunicación, televisión, internet, también es una causa importante de desconfianza en las vacunas a nivel mundial. Medir la vacilación ante las vacunas es crucial para poder planificar de forma adecuada estrategias para aumentar las coberturas de vacunación, y también es importante controlar el grado y el tipo de duda, ya que puede cambiar en el tiempo. Además, la aprehensión por la vacuna puede ser específica a una u otra y no a todas las vacunas, y un ejemplo de esto es la vacunación contra VPH, contra la vacuna triple viral. No voy a hablar de esta red Vaccine Safety Net, que ya la mencionó Daniel, pero vemos que hay muchos países donde, donde están, homologadas sus páginas web y son páginas que promueven la confianza y la seguridad de las vacunas. Y para ir terminando, les quiero contar el índice de confianza y acceso a las vacunas que llevó a cabo el año pasado la Fundación Bungay-Born, donde se vio que el 96% de los argentinos cree que es seguro vacunarse, pero el 13% no pudo hacerlo por problemas de acceso. Fue una encuesta que se hizo a 7.000 personas mayores de 15 años y ustedes pueden ver los resultados. Tenemos casi un 96% que considera que las vacunas son seguras, un 95,4% que cree que son importantes para los niños, un 93,7% que considera que son efectivas, y las barreras de acceso en un 13% no lograron vacunar a sus hijos, y la principal causa fue el faltante de vacunas, sobre todo a expensas de la vacuna contra meningococo, que ustedes saben que hubo un problema de acceso el año pasado. También lo que vieron es que había menor confianza en las vacunas en la población más joven, y que las barreras en el acceso eran el principal motivo que explicaban la disminución en las coberturas de vacunación. Y acá, en contraposición a este dato, vemos que en los países más desarrollados, como por ejemplo Europa, países de Europa, la opinión sobre las vacunas es el principal problema, y sin ir más lejos, en Francia el 32% de la población cree que las vacunas no son seguras. Francia es uno de los países que tiene un serio problema con los movimientos antivacunas. Casi el 86% de la población se vacuna en el subsector público. La población con niveles educativos más bajos tiene menor confianza y mayores barreras de acceso a la vacunación, y vemos que en los sectores del NEA y el NOA hay menor confianza y mayores barreras de acceso. Acá simplemente les muestro en el gráfico lo mismo que ya compartimos, y vemos que a menor nivel educativo, menor, confianza en las vacunas. Lo mismo según el grupo etario, los más jóvenes confían menos en las vacunas. Sin embargo, fíjense que los números son bastante buenos, sobre todo si uno los compara con números de otros países del mundo. Lo mismo con la seguridad de las vacunas. Y cuando vemos la causa del fracaso al vacunar, según las diferentes regiones, vemos que en general lo más frecuente era por falta de disponibilidad de la vacuna. Entonces, acá vemos también cuáles son los parámetros que se usan para los índices de confianza, y vemos que la gran parte de la población, casi un 96%, cree que las vacunas son seguras, un 95,4% que son importantes para los niños, un 94% que son efectivas, y cuando, se mete el tema religioso, que son compatibles con las creencias religiosas, esto baja al 74,6%. Y acá solamente para mostrarles del observatorio de la UCA y lo que pasó con el control de salud y la vacunación en contexto de pandemia. Nosotros lo que estamos viendo, tanto en el sector público, que después nos podrán contar mejor Alejandra y Daniel, como en el sector privado, estamos viendo caídas importantes en las coberturas de vacunación. En el sector privado es más parejo en todas
las etapas de la vida. Tal vez después Daniel y Alejandra nos puedan contar cómo es esto en el sector público, y acá vemos que hay importantes tasas de postergación y de los controles de salud. Es bueno aprovechar la ocasión para recordar que aún en contexto de pandemia, aún en contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, las vacunas son un servicio esencial. Hay un permiso que se puede sacar para circular, para aplicarnos las vacunas que tengamos indicadas según la etapa de la vida que estemos transitando. Sabemos que las vacunas son esenciales, que salvan vidas, y no hay que dejar de vacunarse ni tampoco de acudir a los controles de salud de las enfermedades crónicas. Entonces, como conclusiones y para ir terminando, quiero decir que las coberturas de vacunación adecuadas son fundamentales para el control de las enfermedades infecciosas inmunoprevenibles, que la confianza en las vacunas es crucial para lograr las coberturas adecuadas y que la comunicación efectiva es de suma relevancia para mejorar la confianza. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo por su atención. Acá están mis hijos Joaquín y Clarita, los dos vacunados este año. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Florencia, por tu presentación. Como vos dijiste, si bien no es un tema que para nosotros sea significativo todavía, pero tenemos la responsabilidad y el desafío por delante de capacitarnos y principalmente tener un equipo de salud capacitado y fuerte en este tema para poder enfrentar esta situación que seguramente en el futuro también nos va a requerir estar preparados. Vamos a seguir con la presentación que sigue. Antes les digo que por favor sigan enviando sus preguntas al foro, que al final vamos a contestar las preguntas. La presentación que sigue, vamos a presentar a la licenciada Florencia Cunzolo. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, redactora en el diario Clarín, con especialización en temas de salud, miembro de la Red Argentina de Periodistas Científicos y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. El tema de que nos va a hablar es comunicación. Bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco yo también a los organizadores por la invitación a hablar de este tema que nos involucra a todos, no solo a las personas que trabajamos en los medios, sino hoy con la expansión de las aplicaciones, de las redes sociales. Todos somos comunicadores, con lo cual hoy tenemos que prestar mucha atención a qué mensajes emitimos referidos a cualquier tema, pero a la vacunación, que es un tema tan sensible y que es una cuestión de salud pública, tenemos que cuidarlos especialmente. Bueno, ya me presentó Alejandra. Vamos a arrancar, como decía Flor, hay algunos temas que se van a tocar un poco con lo que habló Daniel y con lo que habló Flor, porque están muy relacionados. En todo caso, los pasamos un poco más rápido. ¿Qué dijo la OMS el año pasado y lo viene diciendo ya en los últimos años? Incluyó a las dudas sobre las vacunas o la renuencia, rechazo, la vacunación, como decía Flor, hay varios términos que aplican a esto, entre las principales amenazas a la salud, porque podrían revertir el progreso que se hizo en la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, como dijo Daniel, como dijo Flor, las vacunas, ¿qué es lo que pasa? Son víctimas de su propio éxito. Esta imagen que tenemos al costado, que ven en la presentación, la dejamos de ver. ¿Por qué? Gracias a las vacunas. Entonces se pierde el miedo. Muchas personas pueden decir, ¿para qué voy a vacunarme? También la difusión de mitos, como habló Daniel al principio, sobre que la triple viral produce autismo, el contenido de aluminio y mercurio con las que están elaboradas y que supuestamente las personas que tienen algún tipo de dudas o renuencia consideran que puede ser tóxico, que se hacen con fetos abortados. Hemos visto notas el año pasado, notas periodísticas que sostenían esto.
que te vacunas si te enfermas, de gripe, ¿para qué me voy a vacunar de gripe? Después me enfermo. Todos estos tipos de mitos que los solemos escuchar habitualmente, no es algo que sea algo extraordinario, suelen circular bastante. Y otro tema que es muy preocupante, más allá del movimiento antivacunas, que, como decíamos, no es un problema tan sensible o importante, muy intenso en nuestro país, pero en el que tenemos que tener mucho cuidado de que no se expanda. ¿Por qué? Por el avance de las pseudociencias en general. Tenemos al movimiento terraplanista, que el año pasado también hizo mucho ruido, el avance de la homeopatía hace muchos años, que también tiene un crecimiento, la astrología, el propio Alberto, el presidente, hace unos días dijo que se había hecho una carta astral. Todo esto es como un gran combo que viene teniendo un avance importante en los últimos años, y el movimiento antivacunas está muy vinculado a todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Si bien no es la única causa, incide en la caída de las coberturas de vacunación. El sarampión como caso testigo, que ya lo nombraron, en 2019 se triplicaron en el mundo los casos respecto de 2018, y países que estaban cerca de eliminarlo viven un resurgimiento, y hay brotes con miles de casos y muertes en Europa, en Estados Unidos y en nuestra región. Y Argentina fue uno de los países afectados, vivimos el peor brote en los últimos 20 años desde la eliminación de la enfermedad. Tuvimos 179 casos y una mujer que murió. Otros ejemplos, Colombia, que tenía una de las coberturas más altas de la vacuna de VPH, cayó esa cobertura alrededor del 30% después de que se difundieran mitos vinculados a los efectos adversos. La difteria, se revirtió la tendencia descendente y aumentaron los casos. Un 37% más de casos hubo en el quinquenio 2013-2017 contra 2008-2012. Acá tenemos algunos ejemplos de notas que hablan sobre estos temas, de la alerta por el sarampión, que Argentina vio el peor brote en casi 20 años, que se dispara en Europa, la alerta en Estados Unidos. Bien, entonces, vamos a hablar un poco de la comunicación de vacunas en pandemia. Y esto representa desafíos y oportunidades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos trae el coronavirus? Nos muestra cómo es vivir en un mundo sin vacunas, sin una vacuna frente a un virus nuevo. ¿Sí? Entonces esto es una oportunidad para ver la importancia de las vacunas. Desató, como decía acá, la peor pandemia del último siglo, y sin tratamiento específico efectivo. Tenemos la dexametasona, que en pacientes muy críticos está dando resultados, pero no tenemos nada todavía que nos vaya a sacar de esto, digamos, como pasó con la pandemia de gripe de 2009, que estaba el Tamiflu, había un tratamiento, por eso no tenemos el recuerdo de la gravedad que estamos afrontando en este momento con esta pandemia, con lo cual el desarrollo de una o más vacunas seguras y efectivas es la gran esperanza que todos tenemos para ponerle fin a esta pandemia. Y fijémonos, ¿qué repetimos constantemente? Bueno, cuando salga la vacuna, cuando esté la vacuna, es como hay esperanza depositada en la vacuna. Eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Por otro lado, una situación completamente inédita, y lo decía Daniel hace un ratito. Estamos siguiendo en vivo el desarrollo de vacunas. La actualización es minuto a minuto. No hay día, no hay prácticamente hora en los medios de comunicación que no se hable de vacunas. Todo el tiempo se está hablando de vacunas, de desarrollo de vacunas, de fases. Es otra de las oportunidades. Por eso, como les decía, hablar de vacunas es una oportunidad para renovar la confianza, pero tenemos también un gran riesgo. ¿Por qué? Porque esta oportunidad va acompañada del riesgo de la infodemia, de las noticias falsas, de la desinformación. Bien, yo les voy a citar ahora un trabajo muy reciente que presentaron la semana pasada,
lo realizaron Flaxo y la Fundación Medife, que se llama Acceso Digital a la Información sobre Salud y Bienestar, búsquedas y consumos de noticias durante el ASPO en Argentina. Bien, para que veamos lo importante que es el tema del acceso a la información digital en salud. Ellos lo que ven es que el coronavirus copó por completo la agenda informativa. Es algo que vemos todos, ¿no? Si bien hace unos meses empezó a bajar, al principio, durante los primeros meses, era todo coronavirus. Ahora está empezando a compartir con otros temas, digamos. Ya no es el monotema, pero copó por completo la agenda. Y que sobrepasa, ellos lo que hicieron es un análisis de los buscadores y vieron que el término coronavirus y cuestiones relacionadas sobrepasó búsquedas de términos que suelen ser muy populares, como por ejemplo porno. ¿Con qué se relacionan esas búsquedas? Con síntomas, con las vacunas, con la cantidad de casos y muertes y con otros aspectos vinculados al bienestar, como las recetas de cocina, la actividad física, con lo cual ellos dividieron ese gran caudal de búsqueda en dos sectores: salud y bienestar y estilo de vida. Con lo cual esas fronteras difusas hacen que también sea todo muy permeable a lo que hablábamos antes de la pseudociencia y las cuestiones más vinculadas al estilo de vida no están tan relacionadas con la evidencia. Hay como cierta liviandad cuando se toca esos temas. Y el coronavirus atraviesa todo, tanto ya sea lo que es salud como bienestar y estilo de vida. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos temas. Bueno, ya desde el principio de la pandemia, la OMS alertó sobre lo que es la infodemia. Les voy a leer la definición que dio la OMS. Lo que dice es que en el contexto de la pandemia de COVID-19, el fenómeno de la infodemia ha llegado a un grado tal de paroxismo que se requiere una respuesta coordinada. O sea, esto es un problema que nos ocupa a todos y que tenemos que atenderlo porque trae después efectos en la salud. Una infodemia es una sobreabundancia de información, algo que vemos, como les decíamos, que se relaciona con lo que decíamos recién, que copó por completo la agenda mediática, y esa información puede ser correcta o no. Eso hace que sea difícil encontrar fuentes fiables y orientaciones fidedignas cuando más se necesitan. La pandemia es un momento en el que se necesita recurrir a fuentes fiables y a información veraz. Al igual que los patógenos en las pandemias, la información errónea se propaga cada vez más y a mayor velocidad y añade complejidad a la respuesta de las emergencias sanitarias. La infodemia no se puede eliminar, pero sí gestionar. Para responder eficazmente a las infodemias, la OMS insta a adaptar, elaborar, validar y evaluar nuevas medidas y prácticas de base científica con el fin de prevenir y detectar la información errónea y la desinformación y responder en consecuencia. Prevenir y detectar. Casi estamos hablando de una enfermedad de la infodemia. Estamos hablando de algo que se dispersa, que se propaga como si fuera un virus, con lo cual tenemos que atenderlo. Entonces, volvemos a este equilibrio entre riesgos y oportunidades. Googlear un problema, esto también sobre este trabajo de Flaxo y la Fundación Medife que les contaba del acceso digital. ¿Qué hacemos cuando recibimos un estudio? Yo sé que del otro lado hay muchos médicos, con lo cual quizás no lo necesitan, pero la población en general lo primero que hace cuando recibe un estudio o un diagnóstico, lo primero que hace es googlear. Y eso que encuentra, esa información a la que accede, puede llevar a autodiagnósticos cerrados y a tomar decisiones sobre la salud que pueden resultar perjudiciales y hasta acarrear consecuencias muy graves. Tenemos un ejemplo, después vamos a charlar sobre eso, el dióxido de cloro, el nenito que murió en Neuquén porque sus papás le suministraron dióxido de cloro. Pero, como decíamos, esto es un riesgo y a la vez es
una oportunidad porque el acceso a la información digital y a la posibilidad de emitir información digital, ese acceso, el tener mucha posibilidad de acceder a esa información puede llevar a mejorar las prácticas de salud y bienestar de millones de personas. Tener información sobre vacunas puede hacer que más personas accedan y tengan más conocimiento sobre la importancia de vacunarse, solo como un ejemplo, puede aplicar para todo. Recomendaciones sobre cómo prevenir la hipertensión, sobre cómo prevenir cómo disminuir el colesterol malo, sobre la importancia de hacer actividad física. Todo, cuanto más información de la buena circule, también lleva a adoptar decisiones de salud que pueden ser saludables. Bien, por último, las noticias circulan por Internet en un flujo imparable y global donde conviven múltiples actores que enuncian discursos informativos de diversas categorías con respaldo de diferentes fuentes o directamente pueden ser creaciones falsas que no solo desinforman sino que resultan perjudiciales o fomentan teorías conspirativas. Acá, como les decía, el ejemplo del que hablábamos recién. Viviana Canosa fue una comunicadora que tomó dióxido de cloro en vivo en un canal de televisión. Pocos días después se conoció la noticia del nene que murió a causa de tomar dióxido de cloro. Esto nos muestra la importancia de ser responsables en los mensajes que damos, porque tomar una sustancia así en televisión ante cierto público puede validarlo. Si ella lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si es una persona famosa, respetable, una comunicadora, para cierto público que sigue a esa persona, no hace falta cargar los puntos sobre ella solamente porque hay mucho comunicador irresponsable. Digo, en este caso puntual, los comunicadores tenemos esa responsabilidad porque lo que nosotros decimos puede influir decisiones de salud. Bien, ¿qué hicimos desde la Red Argentina de Periodismo Científico ante esto? Se emitió un comunicado, ¿sí? Les voy a leer solo una partecita, se consensuó un mensaje, la comisión directiva consensuó un mensaje y lo difundimos a la población. ¿Sí? Que dice, para informar sobre nuevos fármacos o avances es imperioso conocer y entender el proceso de investigación clínica, ser extremadamente cautos en la información de estudios preliminares in vitro o en animales y evitar las promesas enfáticas y el uso de términos que confunden como cura mágica y otros igualmente sensacionalistas. Después la Defensoría del Pueblo citó a la Red Argentina de Periodismo Científico a que graben un mensaje, a que representantes Nora Bar, Valeria Román y Martín D'Ambrosio grabaron un mensaje que se iba a emitir como reparación dentro del programa, primero originalmente la idea era que fuera antes del programa, en otro momento después. La cuestión es que finalmente no se logró la reparación, el mensaje se distribuyó, pero no hubo reparación desde el programa ni desde la conductora. Y lo que decían en un pasaje en Orabares, nos rodea una enorme cantidad de noticias, muchas de esas son contradictorias, pero todas adoptan el discurso científico para hacerse más creíbles. Bien, esto lo vemos en otro caso, lo seguimos viendo, no es algo que terminó. En esta carta que circuló de los epidemiólogos transdisciplinarios, ¿sí? Que estuvieron también intentando hacer cierto ruido. Dentro de ese grupo hay antivacunas declarados, ¿sí? Y lo que vemos es que tienen acceso a los medios. ¿Por qué? ¿Y cuál es la forma en la que llegan a los medios? No toda persona que sea médico o que sea farmacéutico o que sea lo que sea epidemiólogo, no, el título no valida que lo que vos digas sea un mensaje veraz, creíble, confiable, ¿sí? Pero ese título, ese cargo, hace que desde los medios te puedan ver como una fuente fiable. Y así se producen
títulos como un grupo de especialistas cuestionan las medidas sanitarias que se tomaron en la pandemia. Pero ¿ese cuestionamiento está basado en la evidencia científica? No. De hecho, por ejemplo, acá tenemos a Roxana Bruno, la inmunóloga que se la pasa advirtiendo sobre el proceso de vacunas, de desarrollo de vacunas, que dice que un 98% de los positivos apenas cursa un resfrío común. Y uno de los puntos de la carta, que no podía ser de otra manera, porque como digo, dentro de este grupo hay antivacunas, se pregunta por qué no se le dio suficiente importancia a la producción natural de anticuerpos por vía del contagio en población no vulnerable, privilegiando la inmunidad adquirida mediante vacunas. Eso es un mensaje con el que se está intentando llegar a la sociedad en el medio de la pandemia, buscando generar dudas sobre las vacunas que están en desarrollo. Entonces es muy importante que entendamos que no toda fuente es una fuente calificada, porque no todas se basan en evidencia científica. Bien, la desconfianza en las vacunas no es algo nuevo y va más allá de los antivacunas. Esto es un sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid que decía lo mismo que planteaba Flor hace un ratito, que el espectro de actitudes es muy amplio y que va desde el activismo hasta el que no lo toma seriamente. ¿Sí? Entonces, si bien nosotros tenemos que intentar que toda la sociedad entienda que las vacunas son una de las herramientas más importantes de salud pública, va a haber un público que va a ser más permeable a nuestros mensajes que otros. Esos que no lo toman tan seriamente, es muy probable que de alguna manera, si hacemos los mensajes correctos, logremos que nos escuchen. El activista antivacunas es más difícil. Bien, y como les decía antes, la importancia de capitalizar el entusiasmo. Por brotes anteriores está la experiencia de que el entusiasmo por una vacuna suele ser mucho mayor durante la pandemia y la comunicación científica transparente es una vacuna contra los antivacunas. Bien, acá algunas cuestiones de cómo informar sobre vacunas en pandemia. Primero, básico, no alentar falsas expectativas. Desde que arrancó la pandemia, o poco después, en febrero, ya se empezó a hablar de que tal investigador, tal instituto de investigación en tal lado ya tiene la vacuna. Eso, después lo vamos a ver con un ejemplo, no sirve. ¿Por qué? Porque se va perdiendo la confianza también en eso. Si te ponen la zanahoria cada vez más adelante, cuando vos le decís en 2 meses está, vas perdiendo confianza de tu público y confianza en aquello en lo que vos estás informando. Por otro lado, informar sobre la complejidad del proceso. No es cuando esté la vacuna, no es algo prácticamente un día está la vacuna y ya nos salvamos. Todo hay que informar, el desarrollo, las fases de prueba, preclínica y clínicas, el proceso de autorización, toda la complejidad de la distribución, de las estrategias de vacunación que las define cada país y de la complejidad que también supone el acceso a las vacunas. Incluso la refrigeración es todo un tema. No todas las vacunas requieren el mismo proceso de refrigeración. Bueno, es todo una complejidad que tenemos que tratar de poder contar. Bien, otra cuestión, explicar por qué se acelera el proceso durante una pandemia. ¿Por qué? Porque si nosotros nos la pasamos diciéndole al público, contándole que hacer una vacuna es un proceso muy complejo, que en promedio lleva 10 años, entonces es lógico que alguien se pregunte, ¿y cómo puede ser que ahora en menos de un año digan que ya tienen la vacuna? Entonces, explicar también eso, que es una situación inédita, que se da una cooperación internacional inédita entre investigadores, compañías, una cooperación que no se da en una situación normal, que se producen fases en simultáneo, que en situación normal son consecutivas, y que se hace, entre otras cosas, producción a riesgo
como ya lo escuchamos bastante, sobre todo con la candidata esta de Oxford y AstraZeneca, que la sustancia activa se va a producir en el país y se habló mucho de la producción a riesgo. También enfatizar la importancia de que durante todo el proceso se tiene que demostrar la seguridad y en última instancia la efectividad y diferenciar efectividad de inmunogenicidad. ¿Por qué? Porque se habla mucho de que una vacuna demostró que produce anticuerpos. Bueno, una cosa es que produzca anticuerpos y la otra es que sea efectiva y que realmente proteja de la infección. Previo a la autorización también es importante hablar de vacunas candidatas o experimentales o de candidatas vacunales y no de la vacuna, porque en realidad no tenemos vacuna todavía y si bien tenemos mucha esperanza en que vaya a haber una o más, todavía no tenemos certeza de que vaya a haber. Y informar también, como decía Flor, sobre la importancia de mantener altas las coberturas de vacunación contra otras enfermedades, porque nos estamos todos esperando que aparezca una vacuna contra este virus que nos tiene a todos de la cabeza, pero también estamos descuidando el resto de las vacunas. Están en las heladeras esperando que vaya la gente de todas las edades, desde los chicos hasta los adultos, a aplicárselas. Bien, lo que hablábamos de alentar falsas expectativas. Hubo un día que nos levantamos y Rusia ya tenía la vacuna la hija de Putin se había vacunado como si eso fuera garantía de seguridad o de lo que fuera, ¿sí? Después hasta el propio embajador argentino en Rusia pidió no crear falsas expectativas porque dijo registrar la vacuna es recién el primer paso. Bueno, hubo toda un movimiento, una estrategia mediática de instalarlo, pero también tenemos que tener en cuenta y no descuidar todos los aspectos geopolíticos e intereses que se mueven con todas estas informaciones, no solo desde Rusia, Estados Unidos, China, todos están jugando sus cartas. Eso también es importante que nosotros podamos comunicarlo fehacientemente y no desconocerlo, para no confundir sobre todo, para dar herramientas para que el público pueda formar una idea un poco más clara de lo que está en juego. Ejemplos de buenas coberturas, por ejemplo, esta nota del New York Times que hace un seguimiento, se actualiza constantemente con cómo van avanzando todas las vacunas, en qué fase están. Tenemos en este momento más de 170 en desarrollo, unas 30 y algo en etapa clínica y 8 ya en últimas fases. Está bueno familiarizar al público con el proceso de investigación científica. Al lado también las fases, como decía Daniel, nunca se habló tanto de fase 1, fase 2, fase 3, ya todos sabemos de qué se trata esto. Es completamente inédito. Antes, hablar de un ensayo controlado, contra placebo, eran términos con los que el público no estaba familiarizado y ahora los usamos prácticamente todos los días en muchas notas. Con respecto a lo de alentar falsas expectativas, fíjense este tuit del 20 de abril en el que un periodista deportivo que está instalado en Gran Bretaña decía: último momento, emocionante e histórico, científicos de la Universidad de Oxford me acaban de confirmar que casi seguro tenemos vacuna contra el coronavirus para principios de septiembre. En un rato en vivo. Bueno, estamos en septiembre, no tenemos vacuna. Él, para ser honestos, dijo casi seguro. El casi fue una palabra clave en esto. Bien. Ahora vamos a hablar sobre vacunas, comunicar vacunas en general, ¿sí? Por fuera de la pandemia y dentro de la pandemia. La información sobre vacunación, como decíamos antes, puede influir decisiones de salud.
Lo más importante es que nuestras fuentes tienen que ser calificadas. Entre esas fuentes tenemos la OPS, la OMS, las autoridades sanitarias, fuentes académicas, sociedades científicas, profesionales de la salud. Tenemos que entender que la información es un servicio y por lo tanto tiene que ser clara y neutra y basada en la evidencia, sobre todo en un tema tan sensible. Tenemos que ofrecer datos y no opiniones y intentar evitar las notas basadas en una única fuente o en testimonios o en casos anecdóticos y siempre enmarcar todo en un contexto. El brote que hubo en Argentina el año pasado de sarampión se dio en un contexto de reemergencia internacional global de la enfermedad. Sí, es importante enmarcar todo en un contexto para que se pueda comprender mejor. Por otra parte, es importante acreditar la procedencia de la información, ya venga de autoridades sanitarias, de una institución académica, de una revista científica o de la industria farmacéutica. ¿Qué es lo que está pasando por estos días? Que muchas veces los anuncios sobre avances en los desarrollos de vacunas llegan primero desde la propia industria como comunicados de prensa, sin que se hayan publicado en revistas científicas con revisión de pares. Bien, si vamos a dar esa información es importante que lo pongamos en la nota, lo pongamos donde sea que lo estemos, en un tweet, incluso cuando nosotros desde nuestras cuentas personales damos una información o retuiteamos, es importante que digamos, esto lo está informando la industria farmacéutica o el propio investigador o la propia universidad o instituto que hizo el ensayo clínico, pero todavía no fue revisado por pares. ¿Qué pasó? Sobre la vacuna rusa, finalmente la semana pasada se publicaron los resultados de las fases 1 y 2, pero cuando se hizo todo este anuncio de que la vacuna funciona, eran simplemente anuncios hechos desde el gobierno. Es importante que consignemos todo eso. Por otra parte, evitar difundir informaciones basadas en una única fuente y como también comentaba Daniel antes, que lo explicó, los contenidos que informen sobre efectos adversos, los ESAVI, eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, deben diferenciar correctamente causa y asociación. No voy a profundizar en eso porque Daniel lo explicó perfectamente. Comunicar verdades y no mitos. Hablar de mitos ya está comprobado, científicamente contribuye a reintroducirlos y a consolidarlos. Entonces, si tenemos tantas verdades para hablar de vacunas, ¿para qué vamos a hablar de mitos? Pensemos, sobre la vacuna del sarampión ya no hay necesidad de decir que no causa autismo, porque cada vez que nosotros decimos que la vacuna no, que se demostró que la vacuna no causa autismo, podemos estar llegando con ese mensaje a una persona que no tenía esa información, que no tenía esa duda y se la estamos generando. Entonces, mensajes clave tenemos un montón y los podemos incluir, como les decía, sea en una nota, en un tweet, en un posteo, ¿sí? Desde donde nos toque comunicar a cada uno. Y estos los podemos incluir, pueden ser no todos, pueden ser algunos, pero tratar de tenerlos siempre que hagamos una comunicación, que las vacunas son la segunda intervención de salud pública que más vidas salva después del agua potable, que son seguras y efectivas, que contribuyen a la inmunidad colectiva y que ayudan a proteger a los más vulnerables, que son un derecho y una obligación, que garantizan la equidad. Todos esos mensajes los deberíamos incluir cada vez que podamos. Por otra parte, tenemos que buscar la originalidad sin caer en el sensacionalismo. Necesitamos enfoques novedosos, atractivos, pero sin perder el riesgo, sin perder de vista el rigor y la precisión. Acá tenemos algunos ejemplos de notas. Contextualizar la información con datos epidemiológicos locales, regionales y globales, que era algo que mencionábamos antes. Como les decía, acá hay unos ejemplos, después tienen los títulos, se pueden buscar, cómo una enfermera logró que una comunidad menonita en La Pampa cambie sus hábitos de salud. Ahí tenemos cómo desde un caso podemos plantear un tema más amplio, una fotogalería que muestra todo el trabajo de los vacunadores a lo largo y ancho del país y cómo llegan a lugares
inhóspitos en moto, en bote, en carreta, el trabajo de los vacunadores. Otra nota que dice mi vecino es antivacunas y todo. Buscar esos enfoques. ¿Por qué? Porque está también demostrado que cuando nosotros insistimos de la misma manera con un mensaje, muchas veces el cerebro se acostumbra y deja de escuchar. Tenemos que buscar la forma de llegar de otras maneras para seguir difundiendo el mensaje. Bueno, acá lo mismo. Importante, clave, no solo para los medios, sino para todos, chequear siempre lo que vamos a distribuir y tener mucho cuidado con la noticia deseada, porque la posverdad a favor nuestra tampoco es válida. Este cartel que circuló el año pasado en redes de "Vacuna a tus hijos, pelotudo", con el logo del Ministerio de Salud, era falso y se distribuyó como una noticia real. Digo, por más que sea algo a favor nuestro, no está bueno usar noticias falsas, lo mismo que pasó con la periodista que decían, la periodista supuestamente antivacunas, que había muerto por gripe. ¿Y por qué digo lo de chequear? Siempre chequear. ¿Por qué? Porque otra de las cuestiones que mostró un estudio, sobre todo que evaluó las primeras semanas del aislamiento por la pandemia, vio que WhatsApp es el principal medio que usa la gente en este momento para distribuir información, tanto buena como mala, con lo cual todos somos usuarios y receptores de mensajes por WhatsApp y somos los que tenemos a un toque el reenviar esa cadena que te llegó a través de un usuario, un mensaje que vos quizás desconfías, pero lo mandás por las dudas. No, antes de mandarlo por las dudas, hay que chequear. ¿Por qué? Porque eso se distribuye y nunca sabemos cuándo prende en alguien que tenía alguna duda y que puede llevar a tomar una decisión errada de salud en base a ese mensaje. Otra cuestión que no la puse acá, pero tengamos en cuenta que no hay un consumo irónico de estos temas. Reírnos de los carteles y las pancartas de las marchas anticuarentena contra el 5G y el dióxido de cloro, también ayuda a distribuirlos, y por más que a nosotros nos dé risa, en alguien ese mensaje puede prender como algo válido. Entonces no distribuyamos, es preferible que nos guardemos el chiste a poder hacer algún daño indirectamente. Por otro lado, y esto muy importante para los médicos que hablan, sobre todo que son voceros en medios de comunicación, el riesgo de las dos campanas, evitar siempre la falsa equivalencia entre evidencia de altísima calidad versus opiniones sin respaldo. Fijémonos, esto es un caso del año pasado que fue muy conocido, el del programa de Mariana Fabiani, que invitó a uno de los líderes del movimiento antivacunas acá en el país. Después sí, ese programa reparó, le entrevistó a Carla Bisotti. Entonces, pero bien, alerta padres, vacunas sí, vacunas no, es un título, un graph inconcebible desde un medio de comunicación. Tenemos que entender que no podemos enviar esos mensajes. Las vacunas no son un motivo de debate, por lo cual no tenemos que plantear debates. Esto de vacunas, un debate polémico. Bien, tenemos que tratar de evitarlos. Evitarlos no tenemos que tratar, no los tenemos que hacer. Y por otro lado, como les decía, los médicos que hablan, los voceros, no tienen que participar de estos debates, ¿sí? No hay que prestarse a esos debates. Si se quiere comunicar, se habla antes, se habla después, no se debate, no se polemiza con personas que no se atienen a lo que es evidencia. Como les decía, no amplificar a los antivacunas. Este mensaje que trascendió tanto, el de Gisela Barreto, en su programa La Fe Mueve Montañas, ustedes piensen que es un programa que sale por YouTube, y había tenido 10.000 visualizaciones varios meses después, con lo cual, después de que se haya producido todo el ruido en relación a ello. Sin embargo,
su mensaje fue levantado por los medios nacionales, y entonces así de un público reducido llegó al gran público, digamos, nacional. Gisela Barreto en contra de todo, ahora dice que las vacunas matarán a la población. Gisela Barreto otra vez polémica, ahora dice que las vacunas provocan muerte. El decir otra vez polémica no nos exonera de estar sirviéndole como plataforma. Bien, esto lo habló Flor hace poquito, así que rápido. Las 5 retóricas habituales del negacionismo en la ciencia: recurrir a falsos expertos, apelar a conspiraciones, pedir lo imposible, que es, por ejemplo, el 100% de seguridad y efectividad de las vacunas, plantear falsos dilemas y la selección interesada de datos. ¿Sí? Lo vimos, todas estas actitudes las estamos viendo en algunas personas que están hablando en algunos medios de comunicación. Esto lo paso porque lo habló Flor sobre cómo podemos llegar, cómo se dividen los grupos. Ella lo mostró como forma de pirámide, pero es lo mismo. Por otro lado, prestarle mucha atención a la imagen, porque la imagen también comunica. No tenemos que plantear a la vacuna como una amenaza, porque eso causa un efecto emocional y las imágenes negativas pueden mal predisponer y generar rechazo. Las imágenes de bancos de datos vinculadas a vacunas son como esta que se ve en el centro, en el que le están inyectando casi 1 litro de aceite de girasol al pobre bebé. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La nena gritando, desnuda, no hay necesidad, aterrada la otra nena con el chupete. Tenemos que tener mucho cuidado cuando podemos, porque no siempre, pero cuando podemos tomar una decisión sobre la imagen, tratar de buscar imágenes que sean un poco más amigables. Por otro lado, y que sea la enfermedad, recuperar a la enfermedad como amenaza y no a la vacuna como una amenaza. Entonces, volvamos a mostrar, volvamos a ese riesgo, esa percepción del riesgo que se perdió, podemos mostrarla a través de las imágenes, ¿sí? Chiquitos con exantema por sarampión, pero cuando hacemos eso, intentemos no pifiarle a las enfermedades que estamos intentando mostrar y confundir una varicela con un sarampión. Por otro lado, no limitarnos a la inyección, es conveniente mostrar también, para evitar el momento de la inyección, que mucha gente es lo que no le gusta de la vacuna o que le genera cierta aprensión, podemos ilustrar con otras imágenes, como cuando se está completando el carnet, con las situaciones de tetanalgesia, con los actos, vincularla a actos festivos, como las vacunas, con las campañas al aire libre, las noches de las vacunas y otros entornos amigables. Por otro lado, también favorecer coberturas fotográficas más reales, porque lo que vemos es que muchas veces se utilizan fotos de bancos de datos en las que se ve a un vacunador con un estetoscopio, con el medidor de presión. ¿Para qué? Si eso no es algo real, sin embargo, se ve mucho. Lo que posibilitan las fotografías más reales es generar empatía y acercar a ese lector, espectador o a quien sea que reciba nuestro mensaje. También promover el uso de imágenes que muestren adolescentes, jóvenes, personas de mediana edad, embarazadas y adultos mayores, para mostrar desde la imagen que hay vacunas para todas las etapas de la vida. Acá hay algunos ejemplos de otro tipo de imágenes con las que podemos hablar de vacunas. Bien, el tema de los guantes. Vacunar sin guantes es correcto, si bien en muchas imágenes los vemos a los vacunadores con barbijo y guantes. Vacunar sin guantes es correcto, con lo cual, y es algo a lo que en nuestro país es habitual. Por lo tanto, no está mal que incluyamos fotos de vacunadores sin guantes. Bueno, acá les dejo algunos recursos de imágenes de acceso libre
Y las conclusiones de lo que estuvimos hablando: la información sobre vacunas debe ser clara y estar basada en evidencia científica, consultar siempre fuentes calificadas, acreditar la procedencia de la información en forma transparente, ofrecer datos y no opiniones, contextualizar la información, buscar la originalidad sin perder el rigor, no auspiciar debates o polémicas entre dos campanas, no difundir noticias falsas, comunicar verdades y no mitos e incluir mensajes claves. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Florencia, muchas gracias por la exposición. Creo que todos fuimos asintiendo una a una las situaciones que vos nos fuiste mostrando. Si bien uno habla de los medios de comunicación, también el equipo de salud tiene que sentirse cada uno que es un comunicador y ser responsable a la hora de la comunicación y, bueno, dar mensajes claros para nuestra población. Bueno, muchas gracias a los 3 expositores. Ahora vamos a hacer un intervalo y después del mismo vamos a responder las preguntas que nos fueran llegando.
Bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Daniel, Florencia por las disertaciones, la verdad que es súper interesante, es un tema que da para mucho. Vamos a tratar de contestar algunas preguntas que fueron llegando al foro y empiezo por preguntarle a Daniel hasta qué momento o hasta qué tiempo se considera que un ESAVI es post vacunación. Eso depende de qué vacuna hablemos y de qué evento hablemos. No son todos iguales. Por ejemplo, Guillain-Barré por influenza está definido como la aparición de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas posteriores a la vacuna. Pero la definición aclara que tienen que haberse descartado todas otras causas de Guillain-Barré. El exantema postvacunal por sarampión se define como tal entre el 5º y el 12º día. Es decir, cada vacuna, de acuerdo a ante sus antecedentes y al conocimiento, va a definir un intervalo distinto entre la vacunación y la aparición del evento para decir que está, por lo menos, temporalmente relacionado. Bien, gracias Daniel. Alejandra, quería preguntarte cómo fue la experiencia con la campaña de vacunación antigripal este año en contexto de pandemia. Bueno, la vacunación antigripal fue una vacuna muy esperada, todo el mundo la estaba utilizando, la estaba esperando y a diferencia de otros años hubo que recurrir a distintas estrategias porque bueno, no se podía citar masivamente a la gente. Entonces se hizo una vacunación escalonada y los primeros en vacunarse fue el personal de salud y los mayores de 65 años, que fueron los que mejor se vacunaron con respecto a alcanzar las coberturas. Después siguieron los huéspedes de riesgo y las embarazadas y los niños. Cabe aclarar que embarazadas y niños, la verdad que son dos grupos que se vacunaron bastante retrasados en cuanto a alcanzar la cobertura con respecto a personal de salud y mayor de 65, que fueron los dos grupos que se vacunaron muy bien a comparación de otros años. Pero niños y embarazadas quedaron retrasados y es una cosa que no escapa a otros años anteriores. Son dos grupos que siempre quedan atrás. Con respecto a la pregunta que sigue, que es para Daniel, quería decirle, nos preguntan si la reacción vagal es un ESAVI y si hay que notificarlo. La reacción vagal hoy en día podemos asimilar al concepto de ansiedad por la vacunación. De hecho, lo que tienen en general los vacunados por VPH que presentan esta reacción es un cuadro de hipotensión, mareos, palidez, que es lo que popularmente llamaríamos reacción vagal. Pero que no se limita a VPH, si bien es la causa más frecuente, la hemos observado con otras vacunas como triple, cuádruple, quíntuple, etcétera, o sea, que puede presentarse. Y evidentemente cualquier cosa que le pase a alguien después de la vacuna debe ser notificado, porque el grave error que se comete a veces es que quien asiste al evento solo notifica si considera que fue un evento relacionado. Entonces, toda esa etapa de investigación y análisis no la hace quien notifica el evento, si bien va a contribuir a esto, porque va a tener que aportar información, sino el nivel de la Comisión de Seguridad. Entonces, todo evento se notifica y después se verá si tiene relación o no. Bien, gracias Daniel. Una pregunta para Florencia Consolo. Tiene que ver con esta necesidad que vemos en algunos periodistas de tener la primicia o de que de ser los primeros en contar determinadas cosas sin necesariamente chequear la información en las fuentes, y cómo esto también en tiempos de pandemia también hizo que gran parte del periodismo esté abocado a temas de salud cuando no son especialistas en salud. Entonces, ¿cómo ves vos toda esta situación que estamos describiendo, no? Y bien, es un tema que lo vemos habitualmente. La pandemia hizo, como lo vimos antes, al copar la agenda periodística, hizo que todos los planteles de los medios estén abocados a cubrir temas de salud para los que no estaban habituados. Entonces empezamos a ver ese afán por la primicia, que no es algo que se vea habitualmente en lo que es periodismo científico de salud, porque se entiende que las informaciones y que las
las noticias necesitan y requieren chequeo, diversidad de fuentes, y es algo que los periodistas que quizás no están abocados a estos temas tratan, desconocen cuáles son las fases y los tiempos de la ciencia, entonces puede ser que publiquen apresuradamente cuestiones que llevan un mayor trabajo o recurrir a otro tipo de fuentes calificadas. También es un problema que hay temas que desde algunas autoridades se filtran ciertas informaciones que deberían cubrir periodistas de salud o especializados en ciencia y salud a periodistas que no lo son, incluso periodistas de espectáculos, de economía, de política, y esos temas no tienen el abordaje que podría darle un periodista especializado. También lo que no podemos soslayar es que hay medios que no tienen periodistas especializados, que hay pocos dentro de los propios medios que sí tienen, porque la pandemia también llega en un momento de crisis de los medios, con pocos periodistas dentro de los medios, con medios reducidos, entonces eso no lo podemos tampoco soslayar, es algo que atraviesa también este momento y que hace que muchas veces tengamos información incompleta o información no chequeada o información que se prende de esta primicia sin profundizar demasiado. Gracias, Flor. La siguiente pregunta que tenemos es para Daniel, y es: ¿cuánto tiempo tenemos que esperar después de que un paciente padeció la enfermedad de coronavirus y en qué momento sigue con las vacunas del calendario? Gracias. El primer concepto es que las enfermedades no generan una contraindicación por las vacunas. De hecho, una de las estrategias de vacunación es vacunar en la internación, antes del alta, mientras dure el tratamiento antibiótico. En realidad la única la única precaución que tenemos es, si hay un cuadro febril, esperar que pase para vacunar. El tema con COVID-19 es que es una enfermedad que estamos conociendo, llevamos apenas 6 meses tratando de entenderla, y las recomendaciones que tenemos de OPS actualmente es, cuando se vacune, en un paciente que tiene COVID, hacerlo a la mejoría clínica, y si se trata de un contacto estrecho, a cuando cumpla el periodo de 14 días de aislamiento que se considera recomendable. Son por ahora recomendaciones provisionales y veremos en la marcha de la pandemia y cuando tengamos alguna vacuna disponible cómo vamos a trabajar con esto. Bueno, gracias Daniel. Hay una pregunta que llega acá que es para mí, que están preguntando, bueno, ¿cómo hacemos con aquellos padres o madres que se niegan a la vacunación o que tienen resistencia a vacunar a sus hijos? Como yo les contaba durante mi charla, y esto es algo que sabemos, que las vacunas son un derecho pero también una obligación, porque no protegen solamente a la persona que se vacuna, sino también a quienes lo rodean. Y ahora que está tan de moda hablar de la inmunidad de rebaño, realmente esto es algo que vemos con las vacunas, que es aquella protección indirecta que le brindan las personas vacunadas a aquellas que no pueden vacunarse por algún motivo o que se vacunan, pero hay un cierto porcentaje que por ahí no responde en forma satisfactoria. Entonces es importante entender que las vacunas son un derecho y son una responsabilidad, pero como yo dije durante mi charla, es fundamental la empatía, sentarse a escuchar al otro, porque hay gente que tiene dudas genuinas respecto a las vacunas y simplemente no vacuna a sus hijos o sus hijas porque nadie en ningún momento se tomó el tiempo para explicarle el porqué de cada una de ellas. Hay veces que por más que tengamos mucha paciencia, no lo vamos a lograr, porque estas son cosas que suceden,
porque la posverdad, que es esta resistencia a las evidencias, muchas veces está por encima de todo, pero nosotros conocemos casos también desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, hemos conocido casos de compañeras nuestras de la comisión directiva que con mucha paciencia y con mucho diálogo han podido realmente revertir esta resistencia que mostraban las familias y han podido iniciar esquemas de vacunación, en muchos casos en chicos que ya tenían 5, 6 o 7 años y no habían recibido ninguna vacuna en su vida. Entonces, digo, nunca es tarde, no hay que culpabilizar, sino que hay que tratar de decir que, bueno, si hasta ahora tenías una idea y ahora cambiaste de idea, bueno, podés con el pediatra de tu hijo, de tu hija, sentarte y ver qué vacunas tiene que recibir. Lo mismo para los adultos. Hay muchos chicos de 18 años que dicen: mis papás no me dieron nunca ninguna vacuna, pero yo me quiero vacunar. Esto es algo que lo vemos en consultorio. Entonces, nunca es tarde para empezar con las vacunas. Por supuesto que depende a la edad que empecemos nuestro calendario, van a ser las diferentes indicaciones que tengamos de vacuna, porque hay ciertas vacunas que ya no se dan a determinadas edades, pero es muy importante no culpabilizar y siempre tener mucho diálogo y mucha empatía. Bueno, estamos ya con tiempo cumplido. Creo que Alejandra tenía alguna pregunta más. Sí, había como una pregunta donde nos decía cómo influye sobre la confianza de las vacunas cuando la gente por ahí llega a un vacunatorio y no encuentra la vacuna que está buscando para su hijo. Bueno, como lo mostré yo en mi presentación, la falta de disponibilidad de vacunas en Argentina fue un factor importante porque hace disminuir la confianza no en la vacuna que no consiguió, sino en todas las vacunas en general. Por eso es un tema fundamental donde siempre destacamos la importancia de poder contar con todas las vacunas de calendario, porque el perjuicio es sobre todas las vacunas y no solamente con esa vacuna que no se consiguió. Además, si no, uno está dando un mensaje un poco contradictorio, que es: esta vacuna es gratuita y obligatoria, pero cuando vas al vacunatorio no la puedas recibir. Y la realidad es que las vacunas son muy útiles para prevenir enfermedades, pero si llegan a los brazos o a los muslos de quienes tienen que vacunarse en la heladera, las vacunas no sirven, como dijimos antes. Así que, bueno, llegando ya al tiempo cumplido, quiero verdaderamente agradecer a todos aquellos y aquellas que están del otro lado, al doctor Daniel Stecher, a la licenciada Florencia Cunzolo, a la doctora Alejandra Marcos. Realmente una mesa súper interesante que siempre da para quedarnos pensando y para reflexionar. No se pierdan el día de mañana del simposio de la Fundación Vacunar. Va a ser todo destinado a COVID, con una mesa de expertos, una mesa de lujo verdaderamente, con la doctora Analía Rearte, que va a hablar de epidemiología de COVID, con el doctor Jorge Geffner, que va a hablar de inmunología, y el doctor Ricardo Rutiman, que va a hablar de vacunas en desarrollo contra COVID, coordinados por el doctor Pablo Bombeí. Así que día imperdible mañana, día imperdible el jueves y el viernes. Nos seguimos encontrando y muchas gracias por estar ahí. La pandemia demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Todos somos vulnerables. Es importante que ante la situación de aislamiento no se descuide la vacunación. Si dejamos de protegernos, aumenta el riesgo de que aparezcan otras enfermedades para las cuales ya contamos con vacunas. Asegúrate que vos y tu familia tengan las vacunas al día. Consulta con tu médico. La vacunación es esencial. Las vacunas protegen.
Al día de hoy, Seqirus es la encargada del desarrollo y producción de Afluria Quad, una nueva vacuna antigripal cuadrivalente inactivada que genera una inmunización activa contra la enfermedad de la influenza, causada por los virus del subtipo A y del tipo B. Es una vacuna purificada, inactivada de virus fraccionado. Contiene los antígenos de las cepas de influenza A y B. La vacuna está precalificada por la Organización Mundial de la Salud para el Hemisferio Sur. En Melbourne se produce la vacuna estacional y pandémica antigripal basada en el trabajo con huevos. Allí mismo también se genera desarrollo técnico e investigación, refinamiento y terminación. Todos los niños sueñan con hacer cosas increíbles. Algunos lo logran y otros lo guardan momentáneamente, hasta que la vida les regala la oportunidad de hacer algo único. Para todos los que alguna vez fantasearon con salvar al mundo y le han dedicado tanto a ese sueño, les decimos gracias. Sabemos de su esfuerzo, sus temores, cansancio y frustraciones, que a veces se sienten solos y que lo más importante es tomar fuerza y seguir. En MSD sabemos que en los próximos años este momento quedará como un recuerdo difícil, pero también como aquel en el que su sueño de salvar vidas fue cumplido. Gracias.